Por acá, jóvenes, llegamos a conversar con el oxígeno y finalmente tienes a tu OH. Rápidamente, ¿qué nos están pidiendo? Lo que nos piden a nosotros es identificar, reconocer si cada uno de estos carbonos vienen a ser primarios, carbonos secundarios, terciarios o cuaternarios. Entonces dice, para poder conversar de carbono primario, secundario, terciario, cuaternario, tenemos que llegar a considerar solo enlace entre carbonos. Hay que fijarnos en el enlace entre carbonos. Profesorcito, esto viene a ser enlace entre carbonos, por acá también enlace entre carbonos y esto también enlace entre carbonos. De la misma forma, enlace entre carbonos, por acá también enlace entre carbonos. Entonces, si yo quiero hablar de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, solo me interesa identificar, reconocer enlace entre carbonos. Profesor, este es carbono, hidrógeno, no nos importa. Carbono, cloro, no nos importa. Carbono, hidrógeno, no nos importa, no nos importa, no nos importa. Entonces, para poder hablar de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, nos interesa enlace entre carbonos. Entonces, rápidamente, cuando nosotros veamos que el elemento carbono llega a enlazarse solo con un carbono, cuando tiene solo un enlace entre carbonos, tú le vas a llamar como un carbono primario. ¿Cuándo se dice carbono primario? Cuando se tiene un enlace entre carbonos. Vamos al otro carbono. Para este carbono, mira, aquí hay un enlace entre carbonos, otro enlace entre carbonos. Profesorcito, sería un carbono secundario. Para acá, profesor, un enlace entre carbonos, un enlace entre carbonos, dos enlaces entre carbonos, tres enlaces entre carbonos, cuatro enlaces entre carbonos, sería carbono cuaternario. Y finalmente, para este caso, un enlace, dos, tres enlaces entre carbonos, carbono terciario. Entonces, jovencito, si nosotros queremos hablar de carbonos primario, secundario, terciario, cuaternario, tenemos que fijarnos solo en el enlace entre carbonos. Entonces, rápidamente, ¿cuándo se dice que un carbono es primario? Cuando se tiene un enlace entre carbonos. Carbono secundario, dos enlaces entre carbonos. Carbono cuaternario, mira, 1, 2, 3, 4 enlaces entre carbonos. Carbono terciario, 3 enlaces entre carbonos. Entonces, compañeros, tenemos que considerar solo enlace entre carbonos para poder considerar como carbono primario, secundario, terciario o cuaternario. Carbono primario. ¿Vamos? Carbono primario. ¿Cuándo se dice que un carbono es primario, jovencitos? Se dice que un carbono es primario cuando se tiene solo un enlace entre carbonos. Si se tiene solo un enlace entre carbonos, quiere decir que estamos conversando de un carbono primario. Entonces, vamos, jovencitos. Por acá llegamos a tener carbono, otro carbono. Estos dos carbonos unidos enlazados. Rápidamente, un enlace entre carbonos, carbono primario. Un enlace entre carbonos, carbono primario. ¿Cuándo se dice que un carbono es primario? Cuando existe solo un enlace entre carbonos. Por acá hablamos de un carbono. ¿Qué tipo de carbono? Carbono secundario. Escúchame, pero profesor, ¿cuándo se dice que un carbono es secundario? Se dice que un carbono es secundario cuando se tiene dos enlaces entre carbonos. Mira, solo enlace entre carbonos. Si se tiene dos enlaces entre carbonos, quiere decir que estamos conversando de un carbono secundario. Ejemplo, mira, por acá tenemos tu carbono y tu carbono. Enlace entre carbonos, enlace entre carbonos. Vamos, jovencitos.
Para este caso, un enlace entre carbonos, profesor, sería carbono primario. Para este caso, un enlace entre carbonos, dos enlaces entre carbonos, sería carbono secundario. Para este caso, un enlace entre carbonos, carbono primario. ¿De acuerdo? Mira por acá, más ejemplitos. Carbono, doble enlace con el otro carbono. Observa, compañero, observa, mira, mira, mira. ¿Qué tipo de carbono sería? Para este carbono, un enlace entre carbonos, dos enlaces entre carbonos, carbono secundario. Para este caso, un enlace entre carbonos, dos enlaces entre carbonos, carbono secundario. Entonces, para poder considerar como carbono primario, como carbono secundario, terciario o cuaternario, es fijarnos solo en el enlace entre carbonos. 3. Hablamos de un carbono terciario. Carbono terciario. Jóvenes, cuando hablamos, cuando se dice que un carbono es terciario, se dice que un carbono es terciario cuando se tienen tres enlaces entre carbonos. Cuando se tiene tres enlaces entre carbonos, profesor. ¿De acuerdo? Entonces, compañeros, cuando hablamos de carbono terciario, se habla de carbono terciario cuando se tiene tres enlaces entre carbonos. Carbono por acá, otro carbono por acá, carbono por acá y finalmente otro carbono. Rápido. ¿Qué tipo de carbono sería, profesor? Sí. Profesor, carbono primario, un enlace entre carbonos. ¿Qué tipo de carbono sería? Bla, 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 bla. ¿Qué tipo de carbono sería? Terciario, profesor. ¿Qué tipo de carbono sería? Un enlace entre carbonos. Primario, profesor. ¿Qué tipo de carbono sería? Primario, profesor. ¿De acuerdo? Tiene que participar, maldita sea. Entonces, por acá cito. ¿Tienes otro ejemplo, profesorcito? Carbono, otro carbono. Vamos, niños, vamos, niños. ¿Qué tipo de carbono sería esto? Secundario. Carbono secundario, profesor. ¿Qué tipo de carbono sería? Habla. Terciario. Terciario. ¿Qué tipo de carbono sería? Primario. Primario. Entonces, una vez más, para poder considerar como carbono primario, carbono secundario o carbono terciario, cuaternario, solo enlace entre carbonos. Vamos por acá. ¿Qué tipo de carbono sería? Terciario. Muy bien. Sería un carbono terciario, profesor. Carbono terciario. ¿Qué tipo de carbono sería? Terciario. Solo enlace entre carbonos. Por acá, hablamos de quién? De un carbono. ¿Qué tipo de carbono? Carbono cuaternario. Carbono cuaternario, compañeros. Entonces, ojo, escúchame, ¿cuándo se dice que un carbono es cuaternario? ¿Cuándo hablamos de carbono cuaternario? Carbono cuaternario cuando se tiene, escúchame, se tiene cuatro enlaces entre carbonos. Para poder considerar carbono primario, secundario, terciario, cuaternario, solo enlace entre carbono. Entonces me dice, un carbono es cuaternario cuando se tiene cuatro enlaces entre carbonos. Carbono por acá, otro carbono por acá. Mira, mira, niños, carbono por acá, carbono por acá. Entonces identificamos. Profesorcito, ¿sabe qué? Esto sería carbono primario, un enlace entre carbonos. Carbono cuaternario, cuatro enlaces entre carbonos. Primario. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, jóvenes. Carbono, doble enlace. Por acá carbono, y tienes todavía otro carbono.
nos piden reconocer tipos estructurales de carbono. ¿Cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios tenemos? Vamos, para este caso, Secundario. dos clases entre carbonos Secundario. Para este caso, Cuaternario. cuaternario, profesor. Para este caso, Secundario. Secundario. Para este caso, Primario. 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 Para este caso, Primario. primario. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, compañeros, mira, jóvenes. Si por decir por acá, yo leo Tu audio, Profe, tu audio. Profe, su audio. ¿qué tipo de carbono debe hacer esto? Dime. Si yo le aumento por acá un hidrógeno, ¿qué tipo de carbono es esto? Primario. 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 Y ese enlace, profe, no me importa ese enlace. Tu audio. Audio. Profe, tu audio. Profe, otra vez se ha cortado. Profesor, tu Conocer enlace entre carbonos. Los otros enlaces no nos importa, compañeros. Solo enlace entre carbonos para poder identificar como carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿De acuerdo? Muy pregunta clásica siempre de examen. Pregunta clásica siempre de examen. Identificar cuántos carbonos primarios, secundario, terciario, cuaternario tenemos. Recuerda, pon a tu cabecita. Oye, mire, el carbono se enlaza con otros elementos, pero no nos importa eso. No nos importa. ¿Qué nos importa? El enlace entre carbonos. Si en el examen te van a preguntarte por carbono primario, secundario, terciario, cuaternario, me interesa identificar, reconocer al enlace entre carbonos, que puede estar así entre simples, con dobles, incluso puede estar con triples enlaces. Pero enlace entre carbonos. El ejemplo, mira, se une con el cloro, no me interesa. Con el hidrógeno, con el oxígeno, con el OH, no me interesa. Oye, ¿qué te interesa? Entre carbonos. Enlace entre carbonos. ¿Con cuántos carbonos se une? Con uno, por eso es carbono primario. ¿Con cuántos carbonos? ¿Cuántos enlaces entre carbonos? 1, 2, secundario. Para este caso, un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, cuaternario. Para este carbono, un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, terciario. Y este enlace no me importa, porque no es carbono. ¿De acuerdo? Ahora sí está clarísimo. Entonces, para poder reconocer carbono primario, secundario, terciario, cuaternario, enlace entre carbonos, muchachones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, llegamos a borrar esta primera parte y conversamos de los compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Muy bien, jovencitos. Mira, jóvenes, escúchenme. Nos toca conversar de quién. Nos toca conversar de los compuestitos. ¿Qué tipo de compuestos, profesorcito? Nos toca conversar de los compuestos. Escúchame. Compuestos orgánicos. ¿Qué son los compuestos orgánicos? Lo primero, compuesto orgánico es aquel compuesto que tiene carbono. Entonces, compuesto orgánico tiene en su estructura o está formado, no sé, contiene al elemento carbono. Si contiene al elemento carbono, nosotros mencionamos compuesto orgánico. Pero recuerda, ¿todo compuesto que tiene carbono era orgánico? Jóvenes que estamos en casa, maldita sea, ¿todo compuesto que tiene carbono es orgánico? No, No. hay excepciones. Teníamos excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? CO2. El CO2. CO2, CO3. CO3. Para que te recuerdes dicho. CO2, CO3. Si tiene CO3 es un compuesto inorgánico, tío. Entonces, compañeros, oye, compuesto orgánico, aquel que contiene carbono. Si contiene el carbono, yo digo, es orgánico, profesor. Pero hay, con excepción. ¿Con excepción de quién? Del CO2 y del CO3. ¿Te recuerdas? Es decir, de los carbonatos. Entonces, CO2, CO3, ¿qué son? Compuestos inorgánicos.
Entonces, pero en forma general yo digo, compuesto orgánico contiene el elemento carbono. Compuesto orgánico son aquellos que están formados por el chon. ¿Y ese chon cómo se llama? ¿Te recuerdas o no? A ese chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿cómo se llama? Al chon, ¿cómo se Organógenos. llama? Elementos organógenos. Elementos organógenos. ¿De acuerdo? A ese chon, profesorcito, a ese chon, nosotros le damos el nombrecito. ¿El nombrecito de qué, profe? El nombrecito de elementos organógenos. Vienen a ser los elementos organógenos. Entonces, dentro de los compuestos orgánicos, ¿qué cosa nos piden estudiar a nosotros? Nos piden estudiar a nosotros a los hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Y qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son aquellos que están formados por el elemento carbono e hidrógeno. Eso vienen a ser los hidrocarburos. Luego nos piden hablar de los oxigenados. Oxigenados. ¿Y los oxigenados quiénes son? Los oxigenados vienen a ser aquellos que están formados por el elemento carbono, hidrógeno y el oxígeno. Y luego nos piden hablar de quién, de los nitrogenados. ¿Y cuáles serían, profesorcito, los nitrogenados? Los nitrogenados vendrían a ser aquellos que están formados por el elemento carbono, hidrógeno, oxígeno y el elemento nitrógeno. Entonces, lo primero, ¿qué son los compuestos orgánicos? ¿Cómo me voy a dar cuenta que son compuestos orgánicos? Profesor, porque tiene carbono. Si tiene carbono, es un compuesto orgánico. Ya está. Pero hay, ojito, no todo compuesto que tiene carbono es orgánico. Hay 3 excepciones. ¿Cuáles son? CO, CO2, CO3. Tienen carbono, pero son inorgánicos. Ya está. Profesor, ¿qué más? Los compuestos orgánicos son aquellos que están formados por el chon. Y a ese chon se le da el nombre de los elementos organógenos. Al chon se le da el nombre de elementos organógenos. ¿Y cuáles son los compuestos orgánicos que nos piden estudiar? Los hidrocarburos, los oxigenados y los nitrógenos. Eso nos piden. Hay muchos más, pero lo que tenemos que manejar a la perfección para nuestro examen, hidrocarburos, oxigenados y los nitrogenados, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, dentro de los compuestos orgánicos, empezamos a conversar de los hidrocarburos. Lo primero, ¿qué son los hidrocarburos? ¿Qué vienen a ser los hidrocarburos? Los hidrocarburos, profesor, vienen a aquellas sustancias. Su micro, profe. Hidrocarburos vienen a ser aquellas sustancias que están formados por el elemento carbono e hidrógeno. ¿Qué es hidrocarburo? Formado por el elemento carbono e hidrógeno. Esos son los hidrocarburos. Ustedes conocen muchos, muy famosos son los hidrocarburos. Ahora menciónenme algunos hidrocarburos que ustedes conocen, que lo llegamos a utilizar así en demasía, en bastante cantidad. ¿Qué hidrocarburos? ¿O qué hidrocarburo, por ejemplo, en tu casita tú llegas a utilizar? Yo sé que cada uno de ustedes tiene un hidrocarburo en casa, pero ¿cuál es ese hidrocarburo? ¿O cuáles son los hidrocarburos que nosotros conocemos? Rapidito, hablen. Gas. Metano. Claro, profesor, el gas de cocina es un hidrocarburo. El metano es un hidrocarburo. Habrá otros hidrocarburos que conocen y mencionen y que se utilizan bastante. La gasolina, profesor. La gasolina es un hidrocarburo. Son mezcla de hidrocarburos.
Profe, el petróleo también, claro, el petróleo también es hidrocarburo. Profesor, también vienen a ser hidrocarburos el gas natural, el gas de camisea, profe, que creo que nunca jamás va a llegar al Cusco, pero ese gas natural que queda en el Cusco, en el departamento del Cusco, es un hidrocarburo. Eso es hidrocarburo, esos son los hidrocarburos. Hemos escuchado hablar hasta el cansancio de petróleo, derrame, de petróleo, derrame, gas natural, gas de camisea, famosos, ¿verdad? Ellos son pues hidrocarburos. Ellos son pues aquellos que están formados por carbono e hidrógeno. Gasolina, ¿por qué se forma por carbono e hidrógeno, profesor? ¿De acuerdo? El petróleo de la misma forma, el gas natural, gas de camisea. Son mezclas que están formadas por carbono e hidrógeno. Ya está, profesor. Entonces, los hidrocarburos, lo primerito que tú tienes que recordarte, vienen a ser aquellas sustancias que están formadas por carbono e hidrógeno. Por favor. ¿De acuerdo? Pero, profesor, ¿cómo se tienen estos hidrocarburos? Yo ya sé que es hidrocarburo, petróleo, gasolina, querosene, gas natural, gas de camisea. Pregunto, ¿gracias a qué cosa nosotros tenemos el petróleo? Gracias a qué cosa tenemos nosotros el gas natural, el gas de camisea. Jóvenes. La descomposición de seres vivos. Claro, descomposición de Fósiles. restos fósiles. Y esos restos fósiles que eran seres vivos. Entonces, tenemos el petróleo gracias a los seres vivos. A la descomposición de los seres vivos. ¿De acuerdo? Gasolina, gas natural, gracias a ellos, compañeros. Entonces, los hidrocarburos se tienen, en forma general, se tienen por descomposición, de seres vivos. Ya está. Entonces, así te van a llegar a mencionarte ahora. En forma natural, ¿dónde están los hidrocarburos? De forma natural, ¿dónde yo puedo encontrar a los hidrocarburos? Porque los hidrocarburos se pueden crear artificialmente también. Sí, un hidrocarburo lo podemos fabricar, lo podemos crear, sí. ¿De acuerdo? Mediante reacciones químicas, industrialmente. Pero la pregunta ahora en el examen que te van a hacer, oye, pero ¿cómo llegas a encontrar de forma natural los hidrocarburos? ¿O dónde están los hidrocarburos en forma natural en la tierra y en la naturaleza? ¿En dónde puede encontrar hidrocarburos de forma natural? Combustión. ¿O no se puede encontrar hidrocarburos de forma natural? Yo te digo, el petróleo es hidrocarburo. ¿Al petróleo lo hemos fabricado? ¿Nosotros lo estamos creando al petróleo? No, forma natural. Es de forma natural. ¿Cierto? Gracias a la naturaleza, que han llegado a morir seres vivos y han sufrido descomposición y tenemos petróleo. Entonces, de forma natural, ¿dónde lo voy a encontrar a los hidrocarburos? En el petróleo. El gas natural, gas de camisea. El carbón de hulla. ¿De acuerdo? Entonces, por favorcito, petróleo es de forma natural. Gasolina viene a ser de forma natural. El gas natural, el gas de camisea viene a ser de forma natural. No es creado por el hombre. Eso quiero que me entiendas. De forma natural, ¿dónde lo voy a encontrar a los hidrocarburos? ¿De acuerdo? Entonces, compañeros, por acácito, llegamos a colocar fuentes naturales de los hidrocarburos. ¿Me dejo entender, cierto? De forma natural, ¿dónde lo voy a encontrar los hidrocarburos? Petróleo. Gas natural. Gas de camisea. O el carbón de hulla. Entonces, niños, si a mí me preguntan qué es petróleo, gas natural, carbón de hulla, todos ellos son qué cositas, niños. ¿Qué son todos ellos, papichas? Hablen.
Todos ellos son pues Fuentes naturales de hidrocarburos. hidrocarburos de forma natural. Son hidrocarburos, ya mejor coloco, de forma natural. Creados por la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Qué más, profesorcito? ¿Qué más, profesor? Los hidrocarburos son sólidos. Líquidos. Gaseosos. Y también gases. Los hidrocarburos pueden estar al estado sólido, al estado líquido, al estado gaseoso. Los hidrocarburos son sólidos, líquidos, gases. ¿Por qué me dice eso, profe? Porque te pueden preguntarte, oye, ¿cuál es el estado de agregación molecular de los hidrocarburos? ¿En qué estado de agregación molecular se encuentran los hidrocarburos? Por consciente rápidamente dice, los hidrocarburos pueden ser sólidos, líquidos o gases. Está clarísimo. ¿Petróleo qué es? ¿En qué estado se encuentra el petróleo? ¿En qué estado de agregación molecular se encuentra normalmente el petróleo? Maldito sea. Líquido. Gas natural. Gas. Gas. Carbón de hulla, sólido. 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 Entonces, compañeros, mira para acá. Los hidrocarburos pueden ser sólidos, líquidos o gases. Hablamos del naftaleno. Naftaleno. Fórmula del naftaleno es C10H8. Se caracteriza porque se encuentra en el estado sólido. Luego llegamos a tener otro famoso, el benceno. El benceno conocen ustedes. Fórmula del benceno es C6H6. Se caracteriza porque se encuentra en el estado líquido. Es hidrocarburo, porque tiene carbono y hidrógeno. Carbono y hidrógeno. Ahora, el metano. El metano. Metano, componente mayoritario del gas natural del gas de camisea. El C4. Se caracteriza porque se encuentra al estado gaseoso. Entonces, por favor, ¿qué son los hidrocarburos? Aquellos que están formados por carbono e hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo se tienen estos hidrocarburos? Por descomposición de seres vivos de restos fósiles, como han llegado a mencionar. ¿De acuerdo? Por favor, hay que manejarlo. ¿Dónde los voy a encontrar en forma natural? Fuentes naturales de los hidrocarburos. Fuentes naturales de los hidrocarburos, el petróleo, gas natural, carbón de hulla. Todos ellos son hidrocarburos de forma natural. ¿De acuerdo? Pero estos hidrocarburos pueden ser sólidos, líquidos o gases. Los hidrocarburos pueden ser sólidos, líquidos o gases. Los hidrocarburos como el naftaleno sólido, como el benceno líquido, como el metano, gas. Los hidrocarburos pueden estar al estado sólido, al estado líquido o al estado gaseoso. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido hasta ahí, jovencitos? Perfecto. Ahora, llegamos a conversar ¿de qué? De la clasificación de los hidrocarburos. ¿Me han entendido hasta ahí, jovencitos, qué viene a ser un hidrocarburo? Si en el examen te preguntan qué son los hidrocarburos, respondes aquellos compuestos, sustancias que están formados por carbono e hidrógeno. ¿De acuerdo? Eso es hidrocarburo, formado por carbono e hidrógeno. Compuestos, sustancias, formado por carbono e hidrógeno. Nada más. Otra pregunta, toste, que te puede hacerte. Oye, ¿cómo se tienen estos hidrocarburos? Por descomposición de materias orgánicas, por descomposición de seres vivos, restos fósiles. ¿Dónde los encuentro a los hidrocarburos? Allá los vamos a encontrar en el petróleo, en el gas natural, carbón de hulla. Y todavía, de forma natural, son estos todos ellos. Los hidrocarburos de forma natural, carbón de hulla, gas natural, petróleo. ¿De acuerdo? ¿En qué estado de agregación molecular se encuentran los hidrocarburos? Allá los hidrocarburos pueden ser sólidos, líquidos o gases. ¿De acuerdo? Muy bien, compañero. Dicho ello, rápidamente, ahora sí llegamos a conversar clasificación de los hidrocarburos. Esta clasificación, por favor, tiene que saber. Clasificación de los hidrocarburos. Profesorcito, estos hidrocarburos se llegan a clasificar uno. Mira,
1. Se clasifican en hidrocarburos alifáticos. ¿Alguien me puede mencionar qué quiere decir alifático? Hidrocarburos alifáticos. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir alifático? Acíclicos. Acíclico de cadena abierta. Los hidrocarburos alifáticos acíclicos o de Cadena abierta. cadena abierta. Por favor, no olvides esto, hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta. Dentro de los hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta, dentro de los hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta, llegamos a encontrarnos nosotros por acá uno, a los hidrocarburos saturados. Ya hemos hablado de esto. ¿Cuándo se dice que son hidrocarburos saturados? Simples, enlaces simples. Enlaces de carbono Enlace simple. Hidrocarburos saturados presentan enlace simple. Saturado porque presenta solo enlace simple. Vamos, repaso. ¿Qué significa alifático? ¿Qué significa alifático, compañero? Cadena Habla. abierta. Alifático. Cadena abierta. Cadena abierta. Cadena abierta. ¿Qué significa panda. saturado? Enlaces Enlaces simples. simples. Que presentan enlace simple. simple. Por favor, preguntita de examen. Alifático de cadena abierta. Saturado presenta enlace simple. Dentro de los hidrocarburos saturados, nosotros, mira niños, dentro de los hidrocarburos saturados, llegamos a conversar por acá. Mira, conversamos de los alcanos. Hablamos, compañeros, de los alcanos. Los alcanos, llamado también con el nombre de parafinas. Alcanos o parafinas. Los alcanos o parafinas. ¿Por qué se caracterizan estos alcanos o parafinas, profesorcito? Los alcanos o parafinas se caracterizan porque llegan a presentar solo enlace simple entre carbonos. Carbono. Parafinas presentan enlace simple entre carbonos. En donde estos alcanos presentan, por favor, una fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general para los alcanos? CnH2n. H, 2N. 2n más 2. Más 2. Fórmula general para todititos los alcanos, profesorcito. El CnH2n más 2. Fórmula general para todos los alcanos, CnH2n más 2. En donde N representa o viene a ser el número de Carbono. carbonos. Ya está. N viene a ser el número de carbonos. ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se le asigna el nombre a los alcanos? Su nombre, su nomenclatura para los alcanos es el prefijo con la terminación ano. Su nombre prefijo con la terminación ano. Bien, repaso. ¿Qué significa alifático?
¿Qué significa alifático? Abierta. ¿Qué significa saturado? Enlace simple. Es enlace simple. Dentro de los Simple saturados como el sabor. tenemos alcanos parafinos. Dentro de los saturados tenemos alcanos parafinos. ¿Por qué se caracterizan los alcanos? Enlace simple entre carbonos. Maldita sea. Presentar enlace simple entre carbonos. ¿Cómo también voy a reconocer que es alcano? Porque presenta la fórmula CnH2n más 2. NH2N. CnH2n más 2. Fórmula de los alcanos. Fórmula de los alcanos. ¿N qué es? Número de carbonos. ¿Y cómo voy a leer? Prefijo con la terminación ano. Prefijo con la terminación ano, compañero. Entonces, compañeros, ahí llegamos a tener a los alcanos. Entonces, ahora, 2. Hablaremos de quién? De los hidrocarburos Insaturados. 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 ¿Cuándo se dice que son insaturados? ¿Cuándo digo que son insaturados? Contienen dobles o Dobles, triples. Enlace, Doble y triple. enlace, doble o triple. Si presentan enlace doble o triple, estamos hablando de los insaturados. Perro, dentro de los insaturados. Niños. Dentro de los insaturados. Alquino. ¿A quiénes tenemos? Alquino y Dentro de alquino. los insaturados, compañeros, Hola. varoncitas, mujercitos, tenemos a Ah, los Alquenos y alquenos. alquenos, alqueno. Oye, olefinas Finos. o etilénicos. Alquenos, olefinas o etilénicos. Jóvenes, ¿cómo se van a darse cuenta que son alquenos? Te vas a darte cuenta que son alquenos Dos enlaces. porque llegan a presentar doble enlace entre átomos de carbono. Presentan doble enlace entre átomos de carbono, alquenos olefinas. Estos alquenos olefinas presentan una fórmula general. ¿Y cuál es la fórmula general para toditito los alquenos? CnH2n. Menos 2D. Más menos D, 2. menos D. Menos Menos 2D. 2D. Menos 2D. Fórmula general para toditito los alquenos. Fórmula general para toditito los alquenos viene a ser el CnH2n más 2 menos 2D. ¿Qué es el CnH2n más 2 menos 2D? ¿Qué viene a ser todo estito? Todo estito viene a ser la fórmula general para toditito los alquenos. Pero hay otra fórmula. ¿Y cuál es la otra fórmula? El CnH. H2N. Solo que No, CnH2n viene a ser para los alquenos que tienen un doble enlace. Niños, en alqueno. el examen puede aparecer la fórmula del CnH2n más 2 menos 2D. ¿Es fórmula para los alquenos? Sí, hecho es fórmula para los alquenos. Pero también puede aparecer esta fórmula del CnH2n. El CnH2n, profesor, fórmula para los alquenos, también viene a ser fórmula para los alquenos. Cualquiera de los dos es fórmula para los alquenos, jóvenes. ¡Cuidado! Si en las alternativas aparece CnH2n más 2 menos 2D, fórmula de alquenos, verdadero.
O si aparece CnH2n, fórmula de alquenos, verdadero. Solo que este es para todos los alquenos, para aquellos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40, dobles enlaces. Y esto, para aquellos alquenos que tienen un doble enlace. ¿Me dejo entender? Entonces, cualquiera de ellos viene a ser fórmula de los alquenos. Profesorcito, ¿y cómo sería su nombre, su nomenclatura? ¿Cómo viene a ser su nombre, su nomenclatura? Su Prefijo nombre, su nomenclatura, profesor. Raíz, prefijo, en. Prefijo con la terminación Eno. en. no. Su nombre prefijo con la terminación en. Entonces, vamos, preguntas. Niños, preguntas. Primera pregunta. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que un compuesto es un alqueno? Porque ¿Cómo presenta te das dobles cuenta que un enlaces. compuesto es alqueno? Doble enlace. Por el doble enlace, profesor. Y otro, ¿cómo me voy a dar cuenta que un compuesto es alqueno? Cuando obedece a la fórmula del CnH2n más 2 menos 2d. O obedece a la fórmula del CnH2n. Si obedecen a estas fórmulas, yo digo, es un alqueno, profesor. Y finalmente, ¿cómo también me voy a dar cuenta que es alqueno? Porque tiene terminación eno. Profesor, yo ya sé que n es número de carbonos, n es número de carbonos. ¿Y de qué cosa es, profe? Cantidad de dobles enlaces. D viene a ser cantidad de dobles enlaces. Clarísimo. Entonces, profesorcito, mira, hay tres formas de darnos cuenta si hablamos de la función alcano o de función alqueno. ¿Cómo me di cuenta que es alcano? Simple enlace entre carbonos. Alcano obedece a la fórmula del CnH2n más 2. Alcano, terminación ano. ¿Cómo me voy a dar cuenta que me hablan de los alquenos? Profesor, porque tiene doble enlace entre carbonos. Profesor, porque obedece a la fórmula del CnH2n más 2 menos 2d o CnH2n. Profesor, terminación eno. Eso vienen a ser los alquenos, profesor. ¿Qué sigoto, postor? Y vamos a conversar bien. Hablamos de los alquinos. Alquinos. Alquinos, llamados también con el nombre de acetilénicos. Alquinos o acetilénicos. De la misma forma, lo primero, ¿cómo se van a darse cuenta ustedes que te están hablando de los alquinos? Profesorcito, yo me voy a dar cuenta que me hablan de los alquinos porque se va a presentar enlace triple entre carbonos. Si hay enlace triple entre carbonos, alquinos o acetilénicos. Profesor presenta una fórmula. La fórmula general. Lo primero siempre sí. Fórmula general para todititos los alquinos. La fórmula general para todos los alquinos. CnH2n más 2 menos 4t. Oye, niño. Fórmula general para todititos los alquinos. CnH2n más 2 menos 4t. CnH2n más 2 menos 4t. Esto viene a ser fórmula para todititos los alquinos. Pero hay otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula, profesor? CnH2n menos 2. H2n menos 2. Solo que esta segunda fórmula viene a ser para los monoalquinos. De la misma forma. Si aparece esta fórmula, fórmula de los alquinos, o aparece esta fórmula, fórmula de los alquinos, cualquiera de los dos. Y ahora me pregunta, ¿y cómo va a ser su nombre? ¿Cómo viene a ser el nombre? Ni el nombre, nomenclatura. Primero el prefijo, luego la terminación. Y prefijo con la terminación ino. ¿Se ha entendido hasta ahí? Entonces, mira, Todo, profesor. hemos hablado de los hidrocarburos alifáticos. ¿Qué significa alifáticos, jóvenes? ¿Qué significa alifáticos? Abierta. Cadena abierta. Abierta. ¿Qué significa saturados? Enlace simple. Enlace simple. Enlace simple. Enlace simple. ¿Qué significa insaturados? Enlace doble, dobles, triple. triples. Dobles o triples. ¿Quiénes son saturados? ¿Qué funciones son saturados?
alcanos o Alcanos. Alcanos. ¿Qué funciones son insaturados? alquenos y No, alquinos. no. Alquenos y alquinos. Por favor, eso hay que manejar a la perfección. Otra vez, ¿cuántos dicen que son alifáticos? Cadena abierta. Cadena abierta. Cadena abierta, maldita sea. Cadena abierta, alifáticos, cadena abierta. ¿Cuántos dicen que son saturados? Enlace simple. Enlace simple. Insaturados. Doble. Enlace Enlace doble. doble, triple. Enlace doble o triple enlace. ¿Quiénes están dentro de los saturados? Los alcanos. alcanos. Los Los alcanos. alcanos. Insaturados. Olefinos Alquenos y acetilínicos. Alquenos y alquinos. Jóvenes, ¿cómo se dan cuenta que son alcanos? ¿Cómo se dan cuenta que son alcanos? Prefijo ano y su Terminación. fórmula. Fórmula ¿Se dan general. cuenta que son alcanos? Fórmula Enlace general. simple de carbono. De Su carbonos. fórmula, CnH2n más 2, Más dos. terminación ano. Ano. ¿Cómo te das cuenta que son alquenos? Doble enlace entre Doble carbonos. Su enlace. fórmula, CnH2n más 2 menos 2d o CnH2n, terminación N. Ano. ¿Cómo me di cuenta que son alquinos? Enlace triple entre carbonos. Fórmula, CnH2n más 2 menos 4t o CnH2n menos 2, terminación I. Tres formas de diferenciar cada función. Función alcano, función alqueno, función alquino. ¿Cómo diferencio a cada uno de ellos? Por su enlace, por su fórmula y por su terminación. ¿Cómo diferencio alcano, alqueno y alquino? Por su enlace, por su fórmula y por su terminación. Finalmente, llegamos a conversar. Sí. Por acá, dus. Mira, niños. Hidrocarburos. Hidrocarburos cíclicos. Cíclicos o de cadena cerrada. Cíclicos o de cadena cerrada. ¿De acuerdo? Cadena cerrada. Ya. Cadena cerrada. Cíclicos, cadena cerrada. Alifáticos, cadena abierta. Cíclicos, cadena cerrada. Dentro de los hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada, señorita Magda, ¿estás en ahí? Magda. Hidrocarburos cíclicos. Magda, ¿estás ahí? Profesor. Ah, muy bien, hija. Vamos, continuamos. Hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada. Mira, hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada. Dentro de los hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada, llegamos a encontrar, mira, jóvenes, a los hidrocarburos alicíclicos. Los hidrocarburos alicíclicos. Mira, niños, escúchame, ¿alguna vez ya han hablado de esto en el examen? Los hidrocarburos alicíclicos. ¿Y quiénes son, profesorcito, estos hidrocarburos alicíclicos? Los hidrocarburos alicíclicos vienen a ser, mira, niños. Los cicloalcanos. B, los cicloalquenos. C, los cicloalquinos. Cuidado, compañeros. Si en el examen te dice, ¿cuáles son los hidrocarburos alicíclicos? Te estoy mencionando clarísimo. Los hidrocarburos alicíclicos, profesorcitos, son los cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. ¿Qué significa ciclo? Cadena cerrada. ¿Qué significa ciclo? Cadena cerrada. ¿Qué significa ciclo? Cadena cerrada. ¿Qué significa alcano? Cadena cerrada. No. Alcano, Enlace simple. cerrada. No. Enlace simple. ¿Alqueno? Enlace doble. Enlace doble. ¿Alquino? Triple. Enlace triple. Entonces, mira. Ciclo. Cadena cerrada con enlace simple. Cadena cerrada
con enlace doble. Cadena cerrada con enlace triple. Papichas, recuerda, hidrocarburos alicíclicos. ¿Cuáles son los hidrocarburos alicíclicos? Los hidrocarburos alicíclicos son los cicloalcanos, cicloalquinos, cicloalquinos. Cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. ¿De acuerdo? Todos ellos son cadenas cerradas. ¿Cómo diferencio? Por su enlace. Entonces, mira, un cicloalcano sería esto. Carbono, 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 carbono. Mira, niños, mira, niños. Niños. Carbono, 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 carbono. Si es cicloalcano, simple. Eso es un cicloalcano. Que está presentando solo enlace simple entre carbonos. Cicloalcano, cadena cerrada, que presenta solo enlace simple entre carbonos. Cicloalqueno, vamos niños, mira, carbono, 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 carbono. Para que sea alqueno, ¿qué debe de haber? Doble enlace entre carbonos. ¿Qué es esto? Es un cicloalqueno. ¿Cómo yo sé que esto es cicloalqueno? Porque tiene doble enlace entre carbonos. ¿Me dejo entender algo? Sí, profesorcito. ¿Cómo te das cuenta que es cicloalquino? Cicloalquino. Carbono, 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 carbono. Simple, triple. Si hay triple enlace entre carbonos, viene a ser un cicloalquino. ¿De acuerdo? Entonces, compañeros, ¿cuáles son los hidrocarburos alicíclicos? Dime, ¿cuáles son los hidrocarburos alicíclicos? Hablas. ¿Los hidrocarburos alicíclicos? Cicloalcano, Cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. Cicloalquino. Muy bien, jóvenes. Oye, cicloalcano, cadena cerrada, con enlace simple. Cicloalqueno, cadena cerrada, con enlace doble. Cicloalquino, cadena cerrada, con enlace triple. ¿De acuerdo? Y luego, compañeros, llegamos a conversar por acá a los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos. ¿Y cuáles, profesorcito, cuáles son los hidrocarburos aromáticos? Jóvenes, los hidrocarburos aromáticos vienen a ser, en este caso, el benceno. Naftaleno. Antraceno. Antraceno. Y fenantreno. 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 Por si acaso, para que vaya repasando ya, la fórmula C6H6 del naftaleno, C10H8 del antraceno, C14H10 del fenantreno, C14H10. Muchos se pueden estar preguntando, profe, antraceno y fenantreno, ¿tienen la misma fórmula? Sí, tienen la misma fórmula. El antraceno y el fenantreno presentan una misma fórmula, compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ahora sí. Preguntas. Quiero que ustedes me digan, ¿cuál es la clasificación de los hidrocarburos? ¿En qué se clasifican los hidrocarburos? Alifáticos y cíclicos. Cadena abierta y cadena cerrada. Mire, los hidrocarburos se clasifican alifáticos y cíclicos, nada más. Cuidado que sea pregunta de examen. ¿En qué se clasifican los hidrocarburos? Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos y los hidrocarburos cíclicos o de cadena cerrada. ¿De acuerdo? Alifático, ¿qué significa? Cadena abierta. Dentro de los hidrocarburos alifáticos, ¿en qué se clasifican los hidrocarburos alifáticos? Saturados e insaturados. Los saturados y los insaturados. ¿Te das cuenta cómo estoy yendo? En orden. ¿En qué se clasifican los hidrocarburos? Alifáticos y cíclicos. ¿En qué se clasifican los alifáticos? Saturados, insaturados. ¿Cuándo se dice que son insaturados? Enlace simple. Enlace simple entre carbonos. Insaturados. Enlace doble o triple. Enlace doble o triple entre carbonos.
Oye, dentro de los saturados, ¿a quiénes encontramos? Alcanos. Parafinas. Alcanos o parafinas. ¿Cómo te das cuenta que te hablan de alcanos? Enlaces simples. Enlaces simples. Fórmula general y prefijo ano. Entre carbonos. Dos y Su fórmula CnH2n más 2 y la terminación ano. ¿En qué se clasifican los hidrocarburos insaturados? En los Alquenos y alquinos. Alquenos y alquinos. Alquenos y alquinos. ¿Cómo diferencio alquenos y alquinos? Enlace. Enlace doble entre carbonos. En la fórmula. Enlace triple entre carbonos. Prefijo En ano. la Fórmula. terminación. CnH2n más 2 menos 2D o CnH2n, terminación N. Su fórmula, CnH2n más 2 menos 4D Menos o 4D, CnH2n menos 2, terminación N. ¿En qué se clasifican los hidrocarburos cíclicos de cadena cerrada? alifáticos y aromáticos. ¿Qué cosa? Alifáticos y aromáticos. ¿En qué se clasifican los hidrocarburos cíclicos de cadena cerrada? Los hidrocarburos, ¿qué dice acá? ricos. Y aromáticos. Alicíclicos, no dice alifáticos, alicíclicos. Y los aromáticos. Los hidrocarburos cíclicos de cadena cerrada se clasifican en hidrocarburos alicíclicos. Y los hidrocarburos aromáticos. ¿Cuáles son los hidrocarburos alicíclicos? Cicloalcano, cicloalqueno. Cicloalcano, cicloalqueno y cicloalquino. Muy bien. Si te preguntan cuáles son los hidrocarburos alicíclicos, respondes cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. ¿Y por qué tiene ciclo, profesor? Cadena cerrada. Cadena cerrada todos. Y luego tenemos los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos también son cíclicos en cadena cerrada. ¿Y cuáles son? Benceno, naftaleno, antraceno, fenantreno. ¿Cuáles son los hidrocarburos aromáticos? Son aromáticos. Benceno, naftaleno, antraceno, fenantreno. Si tú vas a escuchar cualquiera de esas palabras, mencionas son aromáticos, profesor. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los hidrocarburos alicíclicos? Cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. ¿Cuáles son los hidrocarburos aromáticos? Aromáticos, benceno, naftaleno, antraceno y el fenantreno. Eso viene a ser clasificación de quién? Clasificación de los hidrocarburos. Entonces, los que desean tomar una captura, por favor, rápidamente la primera partecita, ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Hagan la captura, por favor, jóvenes. ¿Estamos? Muy bien. Y los que nos están siguiendo en vivo, por favor, compartan para que más de vuestros compañeros en este caso se lleguen a beneficiar de estas pequeñas clases que estamos llegando a dictar en vivo para los jóvenes que quizá no están matriculados en la Academia Preuniversitaria Carrión de la ciudad del Cusco. ¿De acuerdo? Y la segunda, la segunda parte. La segunda pantalla. la segunda parte ahí lo tienen para todos jóvenes. Indicaba, las próximas clases también vamos a llegar a hacer en vivo, en donde si van compartiendo, se va registrando lo que están compartiendo y vamos regalando la parte de química orgánica. El libro de química orgánica vamos a llegar a regalar a aquellos jóvenes que llegan a hacer mayor cantidad de comparticiones en mayor cantidad de grupos, compañeros. ¿De acuerdo? Muy bien, la parte de química orgánica o el libro de química orgánica se va a llegar a regalar a aquellos jóvenes que están compartiendo. ¿De acuerdo? Tanto de la academia que están matriculados y de los que no están matriculados. Muy bien, jóvenes, varoncitas, mujercitos, continuamos. Ya está. Mi libro de orgánica, profe, ya estoy compartiendo. Ya está compartiendo. Saludos, saludos. Un grupo, tienes que compartir en varios grupos. Saludos a profe Roger, que enseña bonito y con cariño. Estoy enseñando con cariño y bonito alguna vez. No se ¿cierto? enoja. Alguna vez solo por vivo. Solo por vivo. ¿Cómo que solo por vivo? Nunca se enoja el profe. Así con cariño. Nunca. Muy bien, Primera ¿no? vez Si no se se pueden comporta. enterar que sí malo, pues que sí, que maltrato a las mujeres, entonces tengo que tratar bonito. Señoritas, niñas lindas, guapas, miren por acá la pizarra, por favor. Ahora sí, oye, Warmis, chacharas, cáspicas, pirolas, continuamos. Clasificación de los hidrocarburos, y hemos terminado toda la clasificación de los hidrocarburos. Ahora sí,
llegamos a desarrollar esta clasificación de los hidrocarburos. Entonces, hablamos mira, niños, alcanos. Ahora sí, desarrollamos todo, ¿ya? Alcanos, parafinas. Vamos, ustedes me ayudan. ¿Cómo se dan cuenta que son alcanos? Profesorcito, yo me doy cuenta que nos están hablando de los alcanos porque llegan a presentar enlace simple entre carbonos. Mira, niños, mira, escúchame, papicho. En el examen te van a preguntarte, ¿qué son los hidrocarburos? Y tú lo único que tienes que buscar en las alternativas que ¿qué son los alcanos o parafinas? Te van a preguntarte, ¿qué son alcanos o parafinas? Los alcanos o parafinas son Profe, su micro. Profesor, su audio. o parafinas. Mira, en el examen te estoy mencionando. En el examen a ti te van a preguntarte, ¿qué son los alcanos o parafinas? Respondes, los alcanos o parafinas son hidrocarburos saturados. Nada más. Son hidrocarburos saturados. ¿Y por qué se dice que son hidrocarburos saturados? ¿Por qué se dice que son hidrocarburos saturados? Porque presentan enlace simple entre carbonos. Presentan enlace simple entre carbonos. Estos alcanos llegan a presentar por acá una fórmula general. ¿Y cuál sería, profesorcito, la fórmula general para todos estos alcanos? Vendrían a ser el CN H2N más 2. más 2. Por favor, recuerde eso. ¿Cuál es fórmula general para todos los alcanos? Fórmula general para todititos los alcanos viene a ser el CnH2n más 2. En donde N, que representa, profesorcito, N llega a representar al número de carbonos. N representa al número de carbono. ¿Y cómo sería su nombre? ¿Cómo sería su nombre, su nomenclatura? Prefijo y prefijo terminación ano. con la terminación ano. Y ahora, nos preguntan, ojito, te dicen, pero, ¿qué quiere decir parafina? Te dicen. Parafina. ¿Ustedes conocen parafina? ¿Conocen parafina o no? Yo sé que sí conocen la parafina, sí conocen parafina. Han ido, por ejemplo, al señor de Colloriti, han ido al señor de Huanquita, ¿de acuerdo? Han ido, por ejemplo, los caneños al niñito San Salvador, ¿verdad? ¿Nunca ha ido a eso? ¿Velas? Yo nunca fui. ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que Velitas. llevas para agradecer a Diosito? ¿Velitas? ¿Velitas? Velitas, esas velitas son Ya. parafina, ¿de acuerdo? Parafina es la velita, ¿de acuerdo? Entonces, pero profe, ¿por qué a la velita se llama parafinas? Oye, o a los alcanos, ¿por qué se llama parafinas? Porque, por Poco ejemplo, reactivo. el alcano o la velita, ¿qué tipo de reacciones puede sufrir la velita? Solo se derrite. Solo se quema, profesor. Solo sufre combustión, profesor. Sí. No, ya. Por consiguiente, la velita solo sufre combustión. Las parafinas, a los alcanos se les llama parafinas. A los alcanos se les llama parafinas porque son, Poco reactivo. por favor, esto, son muy poco
reactivos. Entre los alcanos, alquenos y alquinos que hemos hablado, los que menos reaccionan son los alcanos, llamados también con el nombre de parafinas. A los alcanos se les da el nombre de parafinas, porque son muy poco reactivos. Entonces te pueden preguntarte en el examen, ¿tienes alcano, tienes alqueno, tienes alquino? ¿Quién es el menos reactivo? ¿Quién es el menos reactivo? El menos reactivo viene a ser los alcanos. Y los más reactivos, profesor, los alquinos. Allá, profesor, estos alcanos son menos reactivos y estos alquinos son los más reactivos. Los que más reaccionan. Menos reactivos que los que reaccionan poquito. Bueno. Los que más reaccionan, los que reaccionan harto. Los más reactivos son los que reaccionan harto. Entonces, compañeros, otra vez, oye, alcano, parafina. ¿Por qué se les da el nombre de parafina a los alcanos? Porque vienen a ser poco reactivos. Entonces, otra pregunta. Entre alcano, alqueno y alquino, entre los tres, ¿quién es el más reactivo? Alquinos. Alquino. Entre alcano, alqueno y alquino, el más reactivo es el alquino. El menos reactivo es el alcano. Ya está. Entonces, otra vez, si nos hablan de los alcanos parafinas, los alcanos son hidrocarburos saturados porque tienen solo enlace simple entre carbonos. Su fórmula es el CnH2n más 2, ¿de acuerdo? En donde n representa el número de carbonos, su nombre prefijo con la terminación N. A estos alcanos le damos el nombre de parafinas porque vienen a ser poco reactivos. A. Clasificación de los alcanos. Niños, mira, vimos colocando clarísimo. Clasificación de los alcanos. ¿Alguien me puede mencionar en qué se clasifican los alcanos? Y no confundan, acá es clasificación de los hidrocarburos, de todos, alifáticos y cíclicos. Ahora la pregunta es, ¿en qué se clasifican los alcanos? ¿Cuál es la clasificación de los alcanos? Entonces responde. Los alcanos se clasifican en Lineal y ramificado. alcanos univiruta, alcanos normales, de cadena lineal, y dos, los alcanos ramificados. Entonces, vamos, niños. Si en el examen a nosotros nos preguntaran en qué se clasifican los alcanos, ya sabes cómo responder. Los alcanos se llegan a clasificar en alcanos normales de cadena lineal y los alcanos ramificados. Eso viene a ser la clasificación de ¿quién? La clasificación de los alcanos. ¿De acuerdo, jovencitos? Clasificación de los alcanos, compañeros. Ya está. Ahora, mira, rápidamente, hablamos de los alcanos normales. Ya acá voy a colocar uno. Alcanos normales. Alcanos normales o de cadena lineal. Los alcanos normales o de cadena lineal. Lo primero siempre, chicos, su fórmula. Su fórmula general. Cn. H2n más 2. No olvides. Su fórmula general para los alcanos. Cn.
H2N más 2. N es número de carbonos. ¿Y su nombre? Su nombre siempre será prefijo con la terminación eno. Su nombre, prefijo con la terminación ano. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos, niños. Vamos, jóvenes. Por acá, el número de carbonos. No olvides. De acuerdo, y esto va a ser para toda orgánica, de acuerdo al número de carbonos, tenemos el prefijo. Número de carbonos, prefijo, de acuerdo al número de carbonos. Por acá, una fórmula. Fórmula semi-desarrollada. Y por acá, una fórmula global. Condensada molecular. Y por acá, su nombre o su nomenclatura. Su nombre, su nomenclatura. ¿De acuerdo? Entonces, compañeros, a los alcanos normales de cadena lineal, su fórmula general, su nombre, prefijo con la terminación. De acuerdo al número de carbonos, tenemos los prefijos. Mira, por acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta acá me interesa, 20, ya está. De acuerdo al número de carbonos prefijo. ¿Cuántos carbonos tiene su hito? Para un carbono, ¿cuál es el prefijo? Te dicen met o meta. Para 2 carbonos, eta. Para 3 carbonos, propa. Para 4 carbonos, put o puta. Para 5 carbonos, pen o penta. Para 6 carbonos, hexa. ¿De acuerdo? Para 7 carbonos, hepta. Para 8 carbonos, octa. Octa. Para 9 carbonos, non. O nona. Para 10 carbonos, dec o deca. Para 11 carbonos, undec. Para 12 carbonos, dodeca. Para 13 carbonos, trideca. Para 14 carbonos, tetradeca. Para 15 carbonos, pentadeca. Para 16 carbonos, hexadeca. Para 17 carbonos, heptadeca. 18 carbonos, octadeca. 19 carbonos, nona deca. 20 carbonos, Eicos. Por favor, en todo orgánico voy a utilizar eso. De acuerdo al número de carbonos vienen a ser los prefijos. De acuerdo al número de carbonos vienen a ser los prefijos. Si tienes un carbono meta, 2 carbonos eta, 3 carbonos propa, 4 carbonos buta, 5 carbonos penta, 6 carbonos hexa, 7 carbonos hepta, 8 carbonos octa, 9 carbonos nona, 10 carbonos deca, 11 carbonos undeca, 12 carbonos dodeca, 13 carbonos trideca, 14 carbonos tetradeca, 15 carbonos pentadeca, 16 carbonos hexadeca, heptadeca, octadeca, nonadeca, eicos. En alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, cetonas, éteres, para todos voy a utilizar estos prefijos. Los prefijos vienen a ser de acuerdo al número de carbonos.
¿De acuerdo? Entonces, su fórmula semidesarrollada. Un solo carbono. ¿Cuántos hidrógenos tienes? Profesorcito, un hidrógeno. Y luego tienes el carbono. Chicos, el carbono tiene que cumplir propiedad de la tetravalencia. Yo voy a mencionar que una fórmula está bien escrita cuando el carbono cumple la propiedad de la tetravalencia. Si no está cumpliendo propiedad de la tetravalencia, quiere decir que esa fórmula está mal escrita. ¿El carbono cumple tetravalencia? No. No, ¿Tetravalencia? H3. no. Profesor, ¿cuánto le falta? H3. 3. Hidrógeno, Entonces le H3. colocas un H3. Ya está, H3. Su fórmula global. La fórmula global se desarrolla con la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general de los alcanos? CnH2n más 2. N, que es número de carbonos. ¿Cuántos carbonos tienes? Solo un carbono. H. 2 por 1, 2 más 2, 4, profesor. ¿Y cuál es el nombre de tu compuesto? Prefijo con la terminación ano. ¿Cuántos carbonos tienes? Unito. metano. Para un carbono, ¿cuál es el prefijo? Met, profesor. Met. Y la terminación ano. Metano. Tiene sus otros nombres: metano, gas grisugas de los pantanos o formeno. Ahorita te lo voy a poner. Metano, gas grisugas de los pantanos o formeno. Ya está. ¿Cuántos carbonos tienes? 2 carbonos, profe. Colocamos un carbono y el otro carbono. Profe, el carbono tiene que cumplir tetravalencia. Para que sea tetravalente, ¿cuánto le falta? 3, profesor, le colocamos un H3. Para que sea tetravalente, ¿cuánto le falta? 3, profesor, le colocamos un H3. Su fórmula global, profesorcito, carbono. ¿Cuántos carbonos hay? 2 carbonos. Me hablan de 2 carbonos. H, ¿cuánto sería? 2 por 2, 4, más 2, 6, profesorcito. ¿Cuál es el nombre? Prefijo con la terminación ano, prefijo con la terminación ano. ¿De cuántos carbonos estoy hablando? De 2 carbonos. Si tienes 2 carbonos, ¿cuál es el prefijo? Et, profesor. Y la terminación ano, etano. ¿De acuerdo? Qué fácil, profe. ¿Cuántos carbonos tienes? 3 carbonos. Colocamos los 3 carbonos. Un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Enlace entre carbonos. Enlace entre carbonos. Enlace entre carbonos. El carbono tiene que cumplir tetravalencia. Para que sea tetravalente, ¿cuánto le falta? 3, profesor, le colocamos H3. Para que sea tetravalente, ¿cuánto le falta? 2, profesor, porque ya tiene 1, 2, le colocamos un H2. ¿Cuántos ya tiene? 1, profesor. ¿Cuánto le falta? 3, profesorcito, le llegas a colocar un H3. Su fórmula global, su fórmula global, su fórmula global. ¿Cuántos carbonos tenemos? Allá, profesor, 3 carbonos. Para 3 carbonos estamos hablando. H, ¿cuánto? 2 por 3, 6, más 2, 8, profesor. Para 3 carbonos, ¿cuál es el prefijo? Para 3 carbonos el prefijo, profesorcito, prof, y la terminación ano. Esa es la fórmula, la forma de desarrollar, compañeros. Profesorcito, 4 carbonos, vamos, 4 carbonos. Mira, voy a hacer pasito tuntún todavía. 4 carbonos. Colocamos un carbono, 2 carbonos. 3 carbonos. Escúchame, papicho, 4 carbonos. Enlace entre carbonos. Enlace entre carbonos. Enlace entre carbonos. Profe, el carbono tiene que cumplir tetravalencia. ¿Cuánto tiene? Un hito. Para que sea tetravalente, 3, profesor. ¿Cuánto tiene? 1, 2. Para que sea tetravalente, 2, profesor. ¿Cuánto tiene? 1, 2. Para que sea tetravalente, 2, profesor. ¿Cuánto tiene? Un hito. Para que sea tetravalente, 3, profesor. Ya. ¿De acuerdo? Esa sería su fórmula semidesarrollada. Enlace entre carbonos. Pero, compañero, oye, ¿qué piensa acá? H2, H2. Mira, H2, H2, ¿son idénticos o no? ¿Son idénticos o son igualitos? Recuerda, te voy adelantando. H2, H2. Si hay un H2, siempre estará en una cadena carbonada. Si H2, H2, debe de estar entre 2 carbonos. H2 entre 2 carbonos, uno y el otro carbono. H2, uno y el otro carbono. El H2 siempre está entre carbonos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué le he colocado H2, profesor? Porque le faltaba 2 para que sea tetravalente. ¿Por qué le he colocado H2? Porque le faltaba 2 para que sea tetravalente. ¿Cómo, profe? Aquí hay un covalente y aquí hay otro covalente. ¿Cuánto le falta? 2, por eso colocas H2. ¿Y por qué le colocó H3, profesor? Aquella tiene 1, aquella tiene 1. ¿Cuánto le falta? 3, profesor. ¿Por qué 3, profesor? Porque el carbono tiene que formar 4 enlaces, ¿verdad? El carbono tiene que ser tetravalente. Tiene que formar 4 enlaces covalentes.
Entonces, por eso le coloca H3, H2, lo que le falta para que sea tetravalente. Pero a lo que quiero ir, H2, H2 son idénticos. H2, H2 son igualitos. Como H2, H2 son igualitos, puedo colocar así, mira. H2. ¿Cuántas veces se repite? 2 veces. Y colocas H2. 2 veces. Entonces, ¿qué significa este 2? Este 2 significa que H2 se va a repetirse 2 veces en una cadena carbonada. ¿Me da cuenta entender? H2 significa, este 2 quiere decir que se va a repetirse 2 veces. Ya está. ¿Para qué hago eso? Para simplificar. Ahora sí, que se queda así. ¿Cuántos carbonos tienes? 4. H. 8, 10. Si tienes 4 carbonos, ¿cuál es el prefijo? But. Y la terminación, ano. Mira, 5 carbonos. 5 carbonos colocas. Un carbono. ¿De acuerdo? De acuerdo, ya voy a colocar de frente. H3. H2. ¿Cuántas veces voy a colocar este H2? 3 veces. Porque cambian 2 veces. Y luego tienes a tu H3. ¿Cierto? Ahí están los 5, mira. 1 más 3, 4 más 1, 5. Este 3 veces, ¿qué quiere decir? Que se va a repetirse. H2, H2, H2. Su fórmula global. C5. ¿H cuánto? 2N más 2. 12. Para 5 carbonos, ¿cuál es el prefijo? Pent. Y la terminación, ano. ¿Verdad? ¿Cuántos carbonos? 6 carbonos, vamos. 6 carbonos, colocamos, mira niños. Che, ¿cuánto? 3. Y luego tienes Che, 2. ¿Cuántas veces el H2? ¿Cuántas veces el H2? ¿Cuántas veces el H2? 4 veces. Y luego tienes a tu H3. Su fórmula global. Carbono, ¿cuántos? 1. ¿Allá cuántos? 6, 6, 6, 6, 6. H, 2 por 6, 12 más 2. 14. ¿Cuál es el nombre de tu compuesto? Hexa. Y la terminación ano. Hexano. Simple. Para 7 carbonos serían H3, H2. ¿Cuántas veces el H2? 5 veces el H2. Y luego tienes a tu H3. ¿Cuál es su fórmula global? C7. H cuánto? H cuánto? 2N más 2, 14. 16. Su nombre, prefijo para 7 carbonos, hepta. Y la terminación, ano. Heptano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, compañeros? ¿Se está entendiendo o no? Pregunto, ¿qué significa este 5? No. Que vas a repetir 5 veces el H2, 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 H2. ¿De acuerdo? Un hito más, profe. Y llegamos a tener a tu H3. Luego tienes a tu H2. ¿Cuántas veces, profesorcito? 6 veces. Y luego tienes H3. Carbono, ¿cuánto? 8. Hidrógeno, 2N más 2, 18, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Octa. Y la terminación ano, octa. ¿Estamos jóvenes hasta ahí? Chicos, ¿se ha entendido hasta ahí? Eso vienen a ser los alcanos de cadena lineal, los alcanos normales. Por favor, completas hasta el último. Completas hasta el carbono número 20, lo mismo. Mientras yo aprovecho este espacio para colocar un ojito. Ojito, ¿eh? Completas, por favor. Y de ahí colocas tú el ojito. En el ojito, quiero hablarte del Che4. El Che4. A ese Che4 se le da el nombre de metano. Met. Llamado también con el nombre de gas grisú. Llamado también con el nombre de gas de los pantanos. Llamado también con el nombre de formeno. Ya. Metano, gas grisú, gas de los pantanos o formeno. ¿De acuerdo? Otro. Ya, mejor colocamos con otro ojito. Otro ojito que tú tienes que saberme a la perfección, papicha, es conocer el Che4. Ya sabes a la perfección
Metano, gas grisú, gas de los pantanos o formeno. C2H6. Etano. C3H8. El propano. C4H10. El butano. Pero estos 4 primeros alcanos, metano, etano, propano, butano, los 4 primeros alcanos son componentes del gas natural, componentes del gas de camisea, componentes del gas natural, son los componentes del gas de camisea. ¿Cuáles son los componentes del gas natural del gas de camisea? Los componentes del gas natural del gas de camisea es el metano, etano, propano, butano. ¿De acuerdo? Y en este gas natural, gas de camisea, ¿cuál es el orden de abundancia? El orden de abundancia es que el metano está en mayor cantidad que el etano y el etano en mayor cantidad que el propano y el propano en mayor cantidad que el butano. Metano mayor en mayor cantidad que el etano en mayor cantidad que el propano en mayor cantidad en el butano. Esto viene a ser el orden de abundancia del gas natural del gas de camisea. Orden de abundancia en gas natural. El orden de abundancia en el gas natural, en el gas de camisea. Es el orden de abundancia. El orden de abundancia en el gas natural o en el gas de camisea. Entonces, vamos. Ellos son los alcanos normales de cadena lineal. Ya está. De esta parte, recuérdate, metano, llamado con el gas grisú, con el nombre de gas de los pantanos, formino. Ahora, ojito, dice, tienes el metano, etano, propano, butano. Tienes los 4 primeros alcanos. Los 4 primeros alcanos. Estos 4 primeros alcanos son los componentes del gas natural del gas de camisea. El gas natural, el gas de camisea, está formado por el metano, etano, propano, butano. Por eso hace rato te decía, oye, el gas natural, el petróleo, ellos son mezclas. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos. Y estos son los componentes del gas natural del gas de camisea. Papitas, recuerden, ¿quiénes lo forman? ¿Cuáles son los componentes del gas natural del gas de camisea? Viene a ser el metano, etano, propano, butano. Ellos son los componentes del gas natural del gas de camisea. Pregunta 2. En el gas natural, en el gas de camisea, ¿quién es el que más abunda? Entonces había sido, ahí está el orden de abundancia en el gas natural. Metano es el más abundante, seguido del etano, seguido del propano, y finalmente tenemos el butano, compañeros. ¿De acuerdo? Entonces ahí llegamos a tener, compañeros, ¿a quién? A tu alcanos normales o de cadena lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Compañeros, rápidamente, tómele una fotito primero a este ladito. Tómele una fotito rápido. Ya está, compañeros. Muy bien, jovencitos. Ya. Ya está.
Parte 2, parte 2, parte 2, parte 2, parte 2, parte 2, que serían los alcanos normales o de cadena lineal. ¿Ya está? Ya está, ya está, ya está. ¿Verdad? Ya está, compañeros. Ahora sí. ¿Qué más, profesorcito? Podemos llegar a conversar en esta primera partecita. ¿Qué cosita más, profesor? ¿Qué cosita más? Ya conocemos hasta ahí a la perfección. Conocemos hasta ahí a la perfección, jovencitas. Ahora, mira, 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 compañeros. Entonces, otro ojito más, otro ojito. Los ojitos quiere decir que son importantes. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo pongo? Te lo pongo. Desarrollarlo, ya, desarrollarlo. Te lo pongo a desarrollar. Desarrollar. Ya está. Niños, niños, niños. Mira, niños, escúchenme, jovencitos. Mira lo que colocan acá. C3 y luego abren paréntesis y llegan a colocar C2 y luego 3 veces. Y asícito lo llegan a colocar. ¿Y cómo voy a desarrollar eso, profesor? ¿Cómo se desarrollaría esto? Me está diciendo desarrollalo, esto. Desdóblalo, esto. Entonces, desarrollarlo. Mostrar sus enlaces, te dice. Entonces, rápidamente mencionas. Recordamos. Allá que aparece C2. C2 3 veces. Allá, profesorcito, hace ratito usted ha dicho C2, C2, mira, C2, 3 veces, C2, allá si aparece un C2, papilla, si aparece un C2, eso significa, quiere decir que vas a escribir una cadena carbonada de C2, C2. Entonces, mira, el C3 está acá. Mira, niño, mira, niño, mira, niño. C3. Pero luego me dice C2. ¿Cuántas veces? 3 veces. Mira lo que lo voy a desarrollar. C2, una vez. C2, 2 veces. C2, 3 veces. Así era. Desarrollarlo. Entonces, vamos, niño. Si aparece C2, ¿qué tengo que hacer? Desarrollarlo en una cadena carbonada. Allá, profesor, realmente es cigoto. Sí, compañero, viene a ser cigoto. Colocamos un che y luego acácito, niño, 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 niño. Luego colocamos un C3. C3. C3, ya. También 3 veces. Y su raíz. Entonces, o simplemente colocamos un C2, ya, C2, C2 y su rayita. Ya está, C2, lo que sea. Pero te piden desarrollar esto. Entiéndeme estas cositas. Te pide desarrollar esto. Entonces colocas a tu che, mira. A tu che. Ahí está tu che, tu che, tu che, tu che. Está tu che, profesor. Profesorcito. Pero me dicen ahora C3. Y ese C3, si te colocan C3, no puedes colocar así. C3, 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 cadena carbonada. Nunca, jamás. Y si colocan C3, profesor, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Quiere decir que le vas a colocar a su alrededor un C3. Y el otro C3. Como me dice que es radical. Ya. Profesor, un C3. Mira, niño, mira, mira, mira. Así se coloca. No puedo colocar así. C3. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No puedo colocar así, profe. C3. C3. ¿Así? No. No. ¿Por qué no, profe? Porque el carbono ya no sería tetravalente. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ya no es tetravalente. Entonces, conclusión. Si te van a dar C2, ahí sí, cadena carbonada.
enlace entre carbonos. H2. Pero el H3, no. ¿Y el H3, profesor, cómo debo de colocar? Bueno, el H3 lo colocas acá. Uno de los H3 y el otro H3. Y esta. ¿Y por qué está colocando esta rayita? Por esta rayita. Bueno. Pero yo puedo llegar a colocar lo otro. Mira, niños, por favor, estas cositas. ¿Sí? Paréntesis. H3, 3 veces. Ya, ya no hay rayita. Entonces, ¿cómo lo vas a desdoblar? Igualito. Desdóblalo, jovencito. Colocas a tu che. Mira, colocas a tu che. Ahí está tu che. Alrededor del che, ¿qué significa? H3. ¿Cuántas veces? 3 veces. Alrededor. Si es H3, es alrededor. Si es H3, es alrededor de esto. ¿De acuerdo? Entonces le colocas. Mira, niño. H3. ¿Cuántas veces? 3 veces. 2. H3. Y finalmente 3 H3. ¿Y la raya, profe? Acá se me dan con raya. Acá sí te dan con raya, por eso estoy colocando la rayita. Ah, ya, profesor, había así cigoto. Cigoto. Entonces recuerda, lo único que quiero que recuerdes es que si a ti te van a darte un H3, el H3 quiere decir que tú vas a llegar a colocar a su alrededor. H3, a su alrededor de esto. H3 me dicen, maldita sea H3, a su alrededor de esto. Entonces, ¿cómo lo desarrollo, profesor? Lo desarrollamos de la forma siguiente. Mira, tienes el carbono. Coloca el elemento carbono, vamos. Coloca el carbono. Oye, ¿cuántas veces H3? 4 veces. Si es H3 a su alrededor, 4. 1. H3. 2. H3. 3. H3. Y 4. H3. H3, 4 veces. ¿A dónde? En su alrededor. ¿Me han entendido ahora sí, compañeros? Compañeros, ¿me han entendido ahora sí? Mira para acá, mira. Colocan por decir un H3 y colocan H2 4 veces y su rayita. Entonces, oye, H2, si es H2, ¿qué debo de hacer? Si es H2, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Colocarlo como cadena carbonada, mira, H3. Pero luego, ¿qué tienes? H2, ¿cuántas veces? 4 veces. 1, 2, 3, 4. Ya está. Si es H2, se coloca cadena carbonada. Pero si es H3, a su alrededor. Si es H3, a su alrededor. Si es H2, H3, a su alrededor. Si es H2, cadena carbonada. ¿De acuerdo? Entonces, compañeros, espero hayamos entendido a la perfección. ¿De acuerdo, jovencitos? Por consiguiente, nos quedamos en ahí. Los que quizá nos han seguido así en vivo, compañeros, las próximas clases vamos a seguir realizando clases en vivo y lo único que se van a sortearse libros de química orgánica, la producción de mi persona, de mi autoría, ¿de acuerdo? Por consiguiente, esténse atentos, jovencitos, a las publicaciones que se llega a realizar de tu Academia Preuniversitaria Carrillo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima sesión. Pantallazo, profe. Pantallazo, Profe, sí. Dime, Harold. Hoy día de 4 a 8, transmisión en vivo, profe. Ya, de 4 a 8. Sí. Michel y Barney. Ya, muy bien, jóvenes. Jóvenes, hacerle la invitación correspondiente. El día de hoy, para los que nos están siguiendo, competencia lingüística con el profesor Michel Espinosa, desde luego el mejor profesor. En el curso de aritmética, el profesor Olger Luza, Barney. Por consiguiente, transmisión en vivo desde las 4 de la tarde a 8 de la noche. ¿De acuerdo? A mayor cantidad de comparticiones, jóvenes, tienen mayor posibilidad de ganar los materiales de trabajo, los libros de tu Academia Carrión, así en físico que se les va a llegar a entregar. No solo de química que te he llegado a mencionar, sino también hay otros compendios académicos que se les va a llegar a entregar a cada uno de ustedes que van a llegar a compartir.